Bienvenidos a Relatos de Terror. En esta ocasión tengo el gusto y el placer de presentarles un caso particular que a mí desde pequeño me ha llamado la atención. Y es un caso que pasó aquí en México y fue de uno de nuestros queridos amigos y obviamente uno de nuestros queridos, compañeros de la radio. El caso de Josué, de Juan Ramón Sainz, como se le podría decir, se llamaba, este conductor de La Mano Peluda. No sé si ustedes yo creo que la mayor parte de mi público ha escuchado sus relatos, su programa, que en sí ya debería ser un patrimonio nacional, obviamente porque pues su trayectoria pues ha sido más de 15 años en el aire, pero ninguno como un caso en particular que ustedes pues ya y yo sabemos cuál es sobre el caso tenebroso de este joven satanista que dice y decía que había hecho un pacto con el diablo, con el mismísimo Lucifer, y que estaba muy arrepentido por hacer aquel pacto. Pues ya como sabemos, desde mediados de los años 90 hasta el año 2010, La Mano Peluda era conducida por Juan Ramón Sainz. Se consolidó como uno de los programas de radio más populares a lo largo de ancho y todo ancho de la República Mexicana, gracias a su formato, el cual consistía en hablar de temas sobrenaturales y misterios que rondaban las calles del país. Ojalá y no me toque morir como él, ¿verdad? Y aunque en 15 años los radioescuchas quedaron marcados por más de 53,000 historias que se contaron en el programa, ninguno fue tan tenebroso como el caso de Josué, mismo que según cuenta habría sido el responsable de la repentina y trágica muerte de nuestro compañero Juan Ramón Sainz. El caso protagonizó titulares de muchos medios de comunicación en México y el mundo hace 20 años. Y después de estos 20 años sigue siendo objeto de algún debate entre la sociedad. Te podríamos decir que este pacto o este hecho tan lamentable fue tan tenebroso o hablo energéticamente, tanta carga que Juan Ramón Sainz no pudo liberarse de la mano de la muerte. Pues les voy a contar este caso. En el ya lejano 2002, un joven de 20 años llamado Josué Velázquez llamó a la cabina de radio para contar su trágica historia. Se trataba de un mexicano que había emigrado hacia los Estados Unidos en busca del famoso sueño americano. Y es que, según contó en vivo durante un programa, su familia había lidiado con una grave crisis económica y a pesar de que había trabajado para solventar la mala racha, apenas tenía lo suficiente para comer. Por ello, Josué decidió recorrer a las artes oscuras para salir del bache, incluso vendiéndole su alma al diablo para combatir esta terrible ruina económica. Y obviamente para esto, él cambió el rumbo de su vida. Según el joven, una noche pudo negociar con este ente diabólico para mejorar su situación personal, pero fueron estos mismos los que le pidieron sacrificar a un miembro de su familia. Imagínate, vamos a hacer una pausa aquí. Imagínate que para tener un éxito personal, un éxito, un éxito rotundo en tu trabajo, en tus negocios, con tu familia, con tu esposa, tengas que sacrificar a una persona, a alguien que tú amas. Y él no sacrificó a cualquier persona, obviamente, sacrificó a su abuela. Y estos demonios le cumplieron el deseo, pero con una condición. Obviamente el mal no va a trabajar de gratis. No podía compartir su riqueza con nadie, o si no, iba a ser cruelmente castigado. Josué reveló que, debido a esto, su familia comenzó a alejarse de él, y cuando buscó deshacer este pacto, los demonios lo atormentaron, por lo que decidió llamar a La Mano Peluda para recibir algún tipo de ayuda profesional. Todos los que hemos escuchado sobre La Mano Peluda, sobre el caso de Josué,
Este caso en particular a México lo tomó por sorpresa, ya que pues es increíble que este caso no hubiera sido tan mediático para en esos entonces. Déjenme decirles que este relato yo lo escuché cuando tenía unos 10, 9 años, a lo mucho. Tenía una pequeña radio que me había encontrado cuando mi papá vivía. Me había encontrado esta radio. Y la primera vez que lo escuché fue este caso en particular. Aquella noche cuando escuché la tenebrosa voz de Josué contando su relato, me quedé atónito, ya que pues obviamente era un niño de 9 años y pues me dio mucho miedo. Pero al escucharlo ya de grande, escuchar cómo hacía el pacto, cómo incluso él cuenta que fue una cueva y vio al mismísimo, bueno, no al demonio como tal, a Lucifer, sino a un demonio diferente que le dijo que no era el diablo. Imagínense tener al frente a algún demonio, ¿no? Este caso, como les digo, se volvió algo muy, muy tétrico. Bueno, ¿por qué les digo que escuchen este caso? Porque es muy importante para que entiendan el por qué este locutor murió de una forma muy, muy repentina, porque incluso él se sentía bien. Hay un programa que se llama Extra Normal, que también supongo que algunas generaciones nuevas y las antiguas de hace años la han visto, o mínimo un programa han visto de este programa, de este canal de TV Azteca, a donde Juan Ramón Sainz y Extra Normal trabajaron juntos para poderle quitar a este joven un anillo, el anillo de Salomón, que era para controlar demonios. Incluso este joven fue con diferentes objetos, con un palo mayombe, con diferentes collares y con una especie de abrigo de piel de animal. Bueno, esta misma noche del 2002, cuando Juan Ramón Sainz escuchó con atención la historia de Josué, hasta que el joven comenzó a gritar a través del teléfono pidiendo ayuda, asegurando que los demonios lo querían matar por contar su experiencia, de pronto la comunicación se perdió y durante un corte comercial el experimentado conductor llamó a un pastor para asesorar a ambos. Luego de algunos minutos la situación volvió a la normalidad y el programa terminó. Sin embargo, la historia de Josué no quedó ahí. Algunos días después, un preocupado Juan Ramón se comunicó con él en un par de ocasiones para saber cómo estaba, pero con el paso del tiempo la relación se perdió. Lo último que se supo del joven fue que había sido hospitalizado de emergencia en un hospital de California debido a un supuesto ataque por parte de los demonios, pero no se supo más de él. Esta muerte, como les digo, que va muy ligada a lo que pasó, pues fue una muerte muy misteriosa, ya que pues no fue hasta el 2011 que un programa, como les digo, de televisión decidió retomar este caso junto a Josué y a Juan Ramón para la entrevista, donde se reveló todo lo que había sucedido en aquel momento. Y aunque en un principio el joven se había negado y accedió siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones, que su rostro no apareciera y que fuera un lugar rodeado de agua. La producción accedió a estas demandas y realizaron la entrevista en un medio de un río. Según testimonios o anónimos, Josué contó su historia y finalmente terminó con un brazo a Juan Ramón Sainz. El reencuentro había sido todo un éxito. El programa iba a estrenarse apenas una semana después de la grabación, pero cuando parecía que todo había ocurrido con normalidad, las malas noticias comenzaron a llegar como remolino. Algunos días después de esta entrevista, uno de los camarógrafos fue operado por una hernia. El investigador del programa, Mario Estrada, sufrió un aparatoso accidente de auto que casi lo mata, y el querido locutor Juan Ramón Sainz fue internado de emergencia por un peritonitis aguda, que al final pues
fue terminal para su vida. Según los doctores que lo atendieron, el problema surgió debido a una bacteria, pero los seguidores de la mano peluda aseguramos que Josué había sido el responsable de la muerte del querido conductor. Pues las coincidencias eran muchas. Algunas teorías sugieren que la exigencia del joven para poder llevar a cabo esta entrevista era parte de un ritual para ofrecer el alma de Juan Ramón a cambio de la suya, o sea, a cambio de salir rápido de aquel problema y romper el pacto que lo ataba al diablo. Pero como ustedes sabrán, este caso fue muy mediático y aún estamos porque estamos pues sí algo incógnitos, porque lo que pasó con nuestro querido compañero, y digo compañero porque pues yo también hago podcast, yo hago como un tiempo radio, y pues extraña su voz en algunos programas de La Mano Peluda. Y la verdad, para saber en ese momento qué habrá pasado, solamente él y este joven saben qué pasó realmente. Esperemos que nuestro querido amigo Juan Ramón Sainz esté descansando en paz. Prontamente vamos a hacer una investigación sobre este caso. Vamos a ir a ver su casa. Esperemos que nos den permiso. Ir a visitar su tumba, tratar de comunicarnos con él si es que se puede o ya está descansando en paz, para ver por qué murió o qué fue la causa de la muerte o qué sintió aquel momento. No lo vamos a saber rápidamente, pero pues esperemos que nos den autorización para que Relatos de la Noche tenga acceso a esta información y les podamos hacer un podcast y en la cuenta de YouTube hacer un video sobre este caso. Espero les haya gustado, espero que prontamente podamos escuchar algún relato de terror. Hasta la próxima.